Hola amigos, muy buenos días. En esta oportunidad veremos un video muy corto acerca del BJT, específicamente el método de la recta de carga de polarización para identificar el punto de operación en que el transistor está operando. Recuerda que ubicar el punto de operación del transistor es trascendental en los circuitos transistorizados porque de ellos depende la eficiencia del punto de operación en un amplificador de audio de estos. Veremos cómo se utiliza el método de la recta de carga para ubicar el punto de operación del transistor. Pues bien, recordando que un transistor tiene tres regiones de operación, sobre todo los BJT. Recordemos nosotros que los transistores bipolares tienen una región de corte que más o menos anda ubicada por esta zona, tienen una región de saturación que anda ubicada en esta zona y tienen una región activa, más o menos por acá. He señalizado las regiones que corresponden a las curvas características de salida. Veremos ahora en este corto video cómo nosotros podemos ubicar el punto de operación a través del análisis gráfico por medio de la recta de carga. Vamos a tomar como base el circuito de polarización fija para la configuración de emisor común. Recuerda, el emisor es común a la base y es común al colector del transistor que en esta oportunidad la llamamos Q1. Esta configuración transistorizada tiene una fuente de alimentación VCC de 12 voltios, tiene una resistencia de polarización de base RB de 240 kiloohmios y una resistencia de polarización de colector de 2200 ohmios. Recuerda y te recuerdo que lo que nosotros andamos buscando es el valor en que está operando el transistor acá en el voltaje colector emisor, cuál es la corriente de colector y por ende cuál es la corriente de base. Estas son las curvas características de un amplificador, o más bien dicho, de un transistor en una configuración de emisor común. Tenemos acá la familia de curvas características que se te han mostrado en las clases presenciales de esta cátedra. Tal como decíamos, en estas curvas se ubica por esta zona, en la zona de saturación del transistor, y por esta zona se ubica la región de corte, más o menos dejando para toda esta área la región prácticamente activa en que debe de operar el transistor cuando se está utilizando como amplificador. Cuando se está utilizando como switch electrónico, basta hacer operar en saturación y en corte el transistor y ahí tenemos la aplicación del switch electrónico para un transistor. Te recuerdo de los conceptos básicos de matemáticas que una recta se forma a través de la identificación de dos puntos. De hecho, la definición de una línea es esa. Es una línea, o más bien dicho, la definición de una recta es una línea entre dos puntos. De tal manera que nosotros necesitamos únicamente ubicar en estas gráficas dos puntos, trazar una recta que en su mayoría, o más bien dicho en este caso del transistor NPN de emisor común, tiene pendiente negativa. Recuerda tú la ecuación de la recta, ¿verdad? Nos decía que Y era igual a menos X más B, donde el menos correspondía a la inclinación más o menos de subida de una recta y si la pendiente M era positiva, era una pendiente prácticamente de subida. En el caso anterior negativo era de bajada en ese aspecto.
Y el B, si la recta pasaba por el origen, ese B era cero. Pero normalmente en estos problemas de recta de carga de transistores, la recta no pasa por el origen, de tal manera que la B tiene un valor finito. Esto es lo que nosotros andamos buscando. El P1 es un punto ubicado acá en el eje de la Y, que le vamos a llamar 0, y C. O sea que tenemos que buscar un valor de corriente de colector. Y el segundo punto es un voltaje de colector en el eje de las X, 0. ¿Cómo determinamos estos dos puntos? El punto 1, 0, y un valor de corriente de colector, utilizando esta configuración de emisor común. Aplicamos la ley de voltaje de Kirchhoff a la salida del transistor y tal como hemos visto en las sesiones presenciales de este curso, decimos que la fuente de alimentación es VCC con signo positivo y todas las caídas de tensión en esta dirección van a ser con signo negativo precisamente porque son caídas de tensión partiendo de esta fuente de alimentación. VCC es igual a la caída de tensión en RC menos la caída de tensión en la unión o en los extremos colector-emisor del transistor. Todo eso, según la ley de voltaje de Kirchhoff, se iguala a cero. Despejando VCC de esta ecuación, nos queda que VCC es igual a la caída de tensión en RC más el voltaje colector-emisor, a la cual le llamaremos ecuación 1. Como lo que andamos buscando nosotros es el 0, y C, quiere decir que nosotros podemos asumir que VCE en esta ecuación es igual a 0 y solo nos quedan estos dos valores. Despejando de estos dos valores la corriente de colector, llegamos a esta ecuación. Y como tenemos los datos, que VCC vale 12 voltios y RC vale 2.2K, haciendo la operación nos da una corriente de 5.45 miliamperios. Encontrando ahora el punto 2. El punto 2 es un voltaje de colector, 0. En la ecuación siempre 1, haciendo IC igual a 0, nos queda que VCE es igual a VCC, o sea que VCE es igual a 12 voltios. Ahora ya tenemos los dos puntos y los ubicamos en la curva característica de salida para formar la recta de carga. Vamos a ubicar los dos puntos encontrados. Ubicamos el punto 1, 0,545 y el punto 2, 12 voltios, 0. Pero en esta recta de carga, lo único que hemos hecho es ubicar la recta en las curvas características del transistor a partir de dos puntos encontrados del análisis del emisor común transistorizado. Pero, ¿cuál es el punto de operación que nos da producto de esta recta de carga? En primer lugar, para eso hacemos la ley de voltaje de Kirchhoff en la entrada del circuito, en esta dirección, mira. Y decimos VCC, que es la fuente de alimentación, menos la caída en RB, menos la caída en la juntura base emisor, esto es igual a 0. Despejando la corriente de base, considerando en la zona activa a Q1. ¿Por qué considerando en la zona activa? Porque si lo consideramos en la zona activa, el voltaje base emisor es aproximadamente igual a 0.7 voltios. Hacemos el despeje de la corriente de base en esta ecuación y nos da esta ecuación. Sustituyendo valores, como todos lo conocemos, nos da 47 microamperios, la cual tenemos que ubicar en estas curvas características. Te das cuenta que el fabricante de este transistor no nos da 47 microamperios, pero sí nos da 50 microamperios y 40 microamperios. Quiere decir que este valor de corriente va a estar más o menos muy cercano a 50 microamperios. Y lo ubicamos de esta manera. Esta recta en anaranjado, más bien dicho esta curva en anaranjado que hemos agregado nosotros,
nos corta la recta de carga ubicada en este punto, de tal manera que este punto, proyectándolo hacia el eje de la Y y proyectándolo hacia el eje de las X, nos va a dar el verdadero punto de operación en que está operando este transistor con estas resistencias de carga y esta resistencia de base y esta resistencia de colector. Ubicamos el primer punto y ubicamos el segundo punto. De tal manera que el punto de operación del transistor nos da ICQ 4.2 miliamperios y BSQ 2.5 voltios. Quiero aclararte una cosa, que este punto de operación está en base a la resistencia de polarización, lo que quiere decir que el punto de operación del transistor depende de elementos externos a estos, que en este caso son la resistencia de base y la resistencia de colector. Muy bien, espero hayas aprendido algo acerca de cómo analizar una configuración transistorizada con la recta de carga de polarización. Hasta la próxima.